Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, los que están aquí, y por estar allí, los que están en sus casas y lo están viendo por streaming desde cualquier país del mundo. Tenemos hoy el enorme privilegio de tener entre nosotros a un miembro del Instituto Juan de Mariana y maestro de muchos de nosotros. Personalmente tuve la enorme suerte de contar con Francisco Cabrillo entre los miembros de mi tribunal de tesis, y fue muy bueno conmigo para lo que podía haber hecho. Francisco Cabrillo, además de catedrático de Economía Política en la Universidad Complutense de Madrid y de ser uno de los mayores exponentes, de los máximos exponentes de Law and Economics en nuestro país y probablemente fuera, actualmente es el director del Centro Cardenal Cisneros y ha ido cerrando instituciones públicas en la Comunidad de Madrid por mandato de alguien, como por ejemplo el Consejo Económico y Social y otras instituciones que no valían para nada y que a él le han encargado que fuera cerrando, y así lo ha hecho porque me acaba de reconocer que es muy obediente. Hoy viene a hablarnos de un tema que es especialmente interesante para el mundo liberal, y es la competencia fiscal e institucional, y nos va a hablar del caso de un escenario de un Estado descentralizado, ¿no? Para cuando nos imaginamos cómo se puede reducir el gasto público, pues hay dos bandos, digamos, dentro de los propios liberales, que no siempre estamos todos de acuerdo, afortunadamente, porque qué aburrido. Unos son partidarios de una mayor centralización para ahorrar gasto, y otros somos partidarios de una mayor descentralización e independencia para buscar el tamaño óptimo de la administración pública, y si no existe un tamaño óptimo, porque eventualmente puede desaparecer la administración pública, sobre todo con el objetivo de reducir el gasto y que sea una actividad eficiente, ¿no? Y eso es lo que va a plantear hoy Francisco Cabrillo. Yo recomiendo apasionadamente que adquieran ustedes el libro Libertad Económica en España 2013, ¿por qué fracasan algunas regiones? Porque es uno de los intentos más cabales y más esforzados. Sé el trabajo que hay detrás de recopilar todos los datos y elaborar todos los índices. Es una especie de índice de libertad económica, pero en las comunidades autónomas españolas, donde deja bastante claro, sobre todo para los escépticos, que las políticas liberales, pues sí, llevan a las regiones a una mayor riqueza económica, ¿no? Aunque todos sabemos que las políticas liberales son buenas per se, no solo porque creen más riqueza. La estructura de estas charlas, como ya todos saben, es pues una charla. El ponente va a hablar durante unos 50 o 40 minutos. En este caso el ponente va a hablar lo que quiera, porque para eso le queremos tanto, y luego pues habrá un turno de preguntas del tiempo que nos quede. Las personas que están al otro lado, que se lo están viendo por streaming, saben que ya pueden dejar sus preguntas en la cuenta de Twitter, que es @JuanDeMariana, desde ya, y se leerán en alto para que el profesor Cabrillo tenga bien contestarlas o dejarles con la duda. Y sin más, pues aquí les dejo con el profesor Cabrillo. Muy bien. Pues muchas gracias, María. Estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes a hacer a presentar algunas reflexiones sobre un tema en el que efectivamente he trabajado mucho durante bastantes años. Y vamos, el hecho de que me haya presentado María Blanco, pues me llena de felicidad. Mentiría si dijera lo contrario. Que conste que cuando yo vine aquí no sabía que me iba a presentar ella. Es decir, yo vine, aunque no me hubiera presentado, habría venido. Pero si además me presenta, muchísimo mejor. Muy bien, pues, ¿qué es lo que intento plantear aquí? Pues una serie de dudas que me han ido surgiendo a medida que me he dedicado a estudiar los problemas de organización institucional de un Estado y de la política económica en marcos institucionales diferentes. No debo confesar, efectivamente yo he presidido durante casi 8 años presidí el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. No fui yo quien lo cerró, al que le tocó cerrarlo fue al final a Pedro Schwartz.
Y lo cierto es que cuando me hice cargo de esta institución no sabía mucho sobre, ya me conocía la teoría de la descentralización fiscal, evidentemente, pero no había trabajado con datos nunca sobre esto, ¿no? Pero la ocasión era muy adecuada para encontrarme una serie de temas y problemas muy importantes y que yo creo que son fundamentales para este país. Esto me parece que no lo niega nadie, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura? Bueno, España es un país muy descentralizado, con una descentralización muy mal hecha. Yo creo que esto, por muy entusiasta que sea una de estas cosas, pues lo tiene que reconocer. La descentralización está mal hecha, estuvo mal hecha desde el principio, mal enfocada. Nunca se cerraron las competencias, todo quedaba abierto, no se sabía lo que iba a pasar allí. Se diseñó un sistema de haciendas forales en Navarra y el País Vasco que ha causado un daño terrible porque ha impedido llegar a un acuerdo racional y a establecer un sistema de federalismo fiscal moderno en todo el país. Y luego, pues la financiación autonómica está mal organizada y depende, es decir, es una lucha por la participación en ingresos, que se está planteando en cada una de las sesiones, y al final uno pues acaba pensando que los modelos de financiación autonómica se diseñan a posteriori porque primero se diseña cuál queremos que, o cuál quieren ellos que sea el resultado, ¿no? Por lo tanto, una tesis, ya la planteo aquí, es que una cosa es la descentralización y otra cosa es la descentralización como se ha hecho en España. Yo creo que yo estoy en la línea de María, en este punto estoy a favor de la descentralización y les daré a ustedes una serie de argumentos. Y veremos algunas peculiaridades de este país. También les apunto una cosa, ¿no? Decía María antes, bueno, los liberales defienden la descentralización. En países descentralizados hay una larguísima tradición en favor de la descentralización, mientras los socialdemócratas siempre han sido mucho más centralistas. Lo que resulta raro es tener una izquierda que defienda la descentralización, como hay en España. Eso es muy raro. Y lleva a unas contradicciones como las que estamos viendo continuamente. La estrategia no del actual gobierno catalán, sino del anterior, era absolutamente esquizofrénica, porque estamos jugando a dos barajas absolutamente diferentes, que no tenían nada que ver. ¿No? Veremos algún caso concreto sobre eso, ¿no? Bueno, si quiero plantear una cosa. La idea que hay detrás de... Bueno, esto es una exposición mucho más amplia, aquí solo voy a ver una parte. Pero las ideas fundamentales que vamos a discutir aquí son aplicables en ámbitos territoriales muy diferentes. Son aplicables ciertamente en un Estado descentralizado, que tenga un gobierno central y gobiernos, llamémoslo, autonómicos, provincias, estados, depende de Länder o cantones, depende del país que queramos. Pero es aplicable a un nivel superior, es aplicable a la Unión Europea. La Unión Europea debe centralizar o descentralizar. Y es aplicable a escala internacional. Mucha gente está diciendo, no, la solución de la globalización es que haya impuestos globales, que haya un gobierno mundial. El problema técnicamente es el mismo. Desde el momento que tenemos ámbitos de decisión a distintos niveles, las cuestiones se repiten una y otra vez. Bueno, la idea es que todo mercado necesita un mínimo de coordinación. Lo que planteo ahí es que esa coordinación no exige armonización. Y mi tesis, esto ya digo, puede ser discutible, yo defiendo la competencia fiscal sobre la coordinación dirigida, ¿no? Bueno, una idea sobre, evidentemente,
otra de las bases, de las ideas claves de la economía internacional, es que un mercado grande es mejor que un mercado pequeño, es más eficiente, acaba elevando el bienestar, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esto. Vamos a comentar algo del modelo americano. Cuando yo empecé a estudiarme el modelo el español, curiosamente el americano me lo había estudiado antes que el español, pero cuando empecé a estudiarme el español, encontré que tenemos mucho que aprender de la tradición norteamericana, de lo bueno y de lo malo. Pero tenemos que aprender porque muchos de los problemas que se nos están planteando aquí los han tenido los americanos en su tradición federal. Por ejemplo, la idea de resolver problemas sustantivos en términos de competencias de los estados frente al gobierno central. Pongo un ejemplo. Uno de los casos, hay muchos, pero un problema económico, ¿no? Vamos a ver, el gran centralizador de toda la historia económica norteamericana es el presidente Roosevelt, ¿no? Franklin, el segundo Roosevelt, Franklin Roosevelt, en los años 30. Franklin Roosevelt intenta en un momento dado controlar o regular el mercado de trabajo a un nivel como el que nunca se había regulado. Bien, pero ¿cuál es el problema que se encuentra? Se encuentra con un problema jurídico muy importante, porque quien hereda las competencias del Parlamento inglés, en principio, no es el gobierno federal norteamericano, son los estados. Por lo tanto, hasta 1930, el poder que tenía el gobierno federal para regular el mercado de trabajo era prácticamente nulo. Se quiere regular el mercado de trabajo. Y ahí surge el problema. El tema de fondo es regular el mercado de trabajo. ¿Cuál es el problema? Que se están invadiendo competencias de los estados. Al final, ¿qué se hace? Pues en este caso, como si les interesa luego, les pongo algún otro ejemplo curioso, forzar la interpretación de la Constitución por parte del Tribunal Supremo. Es decir, no ha habido nadie que haya amenazado la independencia del Tribunal Supremo norteamericano como el presidente Roosevelt, esto está claro. ¿Cómo lo hace en este caso? Pues simplemente se lo doy un poco como ejemplo, porque es muy interesante. En la Constitución norteamericana, ya en la primera, hay una cláusula muy importante que se llama la cláusula de comercio. La cláusula de comercio dice que el gobierno federal podrá regular las relaciones comerciales con los países extranjeros, entre los estados de la Unión y con las tribus indias. Eso dice la cláusula federal, le da el poder al Congreso. Casi 100 años después de la Guerra de Secesión, se crea la llamada Comisión de Comercio Interestatal, que va a ser uno de los instrumentos importantes, no solo de centralización, sino de regulación de la economía americana durante muchos años. Pero aún así el tema laboral, evidentemente, no le entra. Es decir, la cláusula claramente estaba planteada para que el estado de Florida no pusiera restricciones a los productos elaborados en Tennessee. Típico problema de comercio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la regulación del mercado de trabajo? Pues el Tribunal Supremo, en una famosa sentencia, dice que, bueno, que es verdad esto, pero si hay producción, la producción de alguna manera es comercio. Y el Tribunal Supremo dice, mire usted, la producción es comercio. Si la producción es comercio y el gobierno federal puede regular el comercio, en consecuencia el gobierno federal puede regular la producción y por lo tanto el mercado de trabajo. Así es como entra
el año 35, 36, no me acuerdo la regulación del mercado de trabajo. Lo que les quiero plantear es, está muy clara la relación que hay entre un problema sustantivo, por un lado, y un problema de competencias, por otro. En España tenemos casos que se han planteado de manera similar, es decir, si se quiere liberalizar el comercio, por ejemplo, el gobierno central quiere liberalizar el comercio, la apertura. No, ¿cuál es el problema? No, el problema es que hasta qué punto eso no es competencia de las comunidades autónomas, entonces los lobbies locales se oponen a ese planteamiento. O sea que el tema ese habría que estudiarlo. Entonces, como digo, en Estados Unidos la relación entre el intervencionismo y la centralización es muy clara. Bueno, el último caso ha sido el de la reforma sanitaria de Obama. Cuidado, lo que se plantea de nuevo cuando el Tribunal Supremo avala la reforma, en el fondo es un problema de competencias estatales. Es decir, si el gobierno federal puede obligar a los ciudadanos del estado de Utah a tener un seguro obligatorio. Eso es lo que realmente se está planteando. No si el gobierno federal puede hacer cosas, sino si puede entrar en regulaciones distintas de la de los estados. Bueno, en España, por lo que decía antes, tenemos un fenómeno, una tradición muy diferente. España pasa de un estado muy centralizado a un estado muy descentralizado, en el cual además lo importante son las comunidades autónomas. Porque además, en el caso norteamericano, los ayuntamientos son muy importantes. Piensen ustedes que la educación no universitaria es municipal en los Estados Unidos. Aquí toda la sanidad y educación, es decir, las bases fuertes de gasto público, están en manos de las comunidades autónomas. Esto significa que si quitamos la seguridad social y la carga del servicio de la deuda, las comunidades autónomas están gastando más del 60% del gasto público total. Lo demás se reparte entre el Estado, más o menos un 25%, y los ayuntamientos, que no... Esto ha podido cambiar últimamente, pero no pasan del 15%, más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué han hecho las comunidades autónomas? Pues han hecho de todo. Hay cosas con sentido y cosas sin sentido. Y de aquí viene el problema. El problema, cuando digo aquí, bueno, empiezan a crear empresas, empiezan a crear cosas, y se dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar eliminar esto y la solución es vamos a volver a centralizar la toma de decisiones. Y de esta manera, pues evitaremos que se hagan barbaridades, que se hagan hospitales de no sé qué donde no hacen falta o que se hagan otra serie de cosas. Por otra parte, como si el Estado no hubiera hecho cosas. Es decir, es verdad que el aeropuerto de Ciudad Real se hace porque está la caja de ahorros de Ciudad Real, pero el aeropuerto de León pues es obra del insigne Zapatero, ¿no? Fundamentalmente. Mi experiencia, cuando trabajaba para la Comunidad de Madrid, era cuando tenía alguna comparecencia en la Asamblea, en el Parlamento Regional de Madrid, normalmente los representantes en la comisión de UPyD siempre sacaban el mismo tema, ¿no? Hay que centralizar la educación, hay que centralizar, ¿no? Y un chico con el que me llevaba muy bien, además con aquel diputado, decía, mira, que no me convences, no, hablábamos después, ¿no? Este hombre naturalmente tenía sus consignas y tenía que decir lo que decía, pero nunca acabé de entender muy bien el tema, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos esta parte. Y vamos a ir a la parte final. Sí. Vamos a ver. Por un lado, las comunidades autónomas han hecho estas cosas. Se han inventado empresas públicas, se han inventado organismos sin cuento, se han inventado
regulaciones de lo más variopintas. En muchos casos, las regulaciones autonómicas tienen varios sentidos. En unos casos responden a lobbies locales, muy claramente. Es más fácil para un lobby controlar un gobierno en una región que en un país. Y en otros casos, y esto es importante, simplemente se han hecho simplemente para diferenciarse del de al lado. Hay leyes en las cuales hay diferencias significativas, ¿no? Cuando nosotros construimos el índice de libertad económica y estudiamos regulaciones, lo que nos planteamos fueron dos tipos de regulaciones que nos interesaban. Primera, que realmente las comunidades autónomas tuvieran competencia. Y segunda, que la hubieran ejercido y esto hubiera llevado a resultados significativos, a diferencias significativas. Y esto hizo que aquí tuviéramos que abandonar pues, cosas muy importantes, que por ejemplo los índices regionales de otros países se utilizan en la regulación de las relaciones laborales. En España está centralizada. Pero había otras donde había autonomía, pero en la práctica se regulaban igual. Estoy pensando en la regulación de actividades profesionales. Casi todas las leyes son más o menos iguales, pero le cambiaban dos o tres cosas, porque como un valenciano va a tener igual la ley que el tío de Murcia. Bueno, si Valencia es una cosa y Murcia es otra, tendrán que tener una ley regulatoria diferente. Y muchas leyes tienen como principal objetivo ese. No crean que hay otras. Pero en determinadas cuestiones, efectivamente, la competencia empezó a funcionar. Y aquí lo vemos. Este índice está calculado sobre 12 indicadores, 6 indicadores de regulación y 6 indicadores de sector público. Y hay casos en los que se ve muy claro, por ejemplo, en regulación, la regulación del comercio es significativamente diferente, la regulación del medio ambiente es significativamente diferente, hay muchas de ellas. Y en impuestos y en gasto público las diferencias son enormes. Es decir, hay cifras. Es decir, si cogemos aquí el mapita y vemos que los rojos aquí siempre son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha los más regulados, pero es que uno coge los datos de Extremadura. Extremadura es sector público y subvención. Es terrible, pero es una región que no tiene posibilidad de hacer nunca nada más que recibir dinero de los demás. Y me temo que con el actual gobierno, este extraño del PP, con el apoyo de Izquierda Unida, las cosas no han cambiado nada, absolutamente nada. Bien. Entonces, pero sí que hay competencia. Y esa competencia empieza a producir distorsiones. Les cuento de nuevo otra anécdota importante, ¿no? En el caso de los impuestos. En el caso de los impuestos, dentro, como ustedes saben, si no saben se lo cuento, el tema de la financiación de las autonomías es muy complicado. Hay impuestos. La base de la financiación de las autonomías es lo que se llama la participación en impuestos. Es decir, el Estado recauda, quitando Navarra y el País Vasco, el Estado recauda y luego, mediante un sistema complejo, se da un porcentaje a cada comunidad autónoma que luego se reajusta mediante una serie de fondos. Pero de esos impuestos que se comparten, no todos tienen el mismo tratamiento. Por ejemplo, en el IVA las comunidades autónomas no tienen nada que decir, en el impuesto sobre la renta sí. Y luego hay impuestos en los cuales que están cedidos al 100% el ingreso, ¿no? Como lo que tenemos ahí, sucesiones, donaciones y patrimonio. Y en impuestos sobre la renta, pues hay diferentes. En estos momentos, como supongo que saben, Cataluña tiene el tercer impuesto sobre la renta más alto del mundo. Que parece que es el segundo porque el segundo en la estadística creo que es de la isla de Aruba o algo así, donde se supone que jamás nadie ha pagado el impuesto sobre la renta, con lo cual da igual el tipo que ponga. Pero Cataluña tiene uno de los impuestos sobre la renta más altos del mundo en estos momentos. Yo creo, no me sé las cifras, pero el marginal está en el 50 y tantos. Bueno, ¿qué ocurrió con el impuesto del patrimonio? Yo creo que el ejemplo es muy significativo. El impuesto sobre el patrimonio
como ustedes saben, quien lo suprime durante un tiempo y luego lo vuelve a poner es Rodríguez Zapatero. ¿Por qué lo suprime Zapatero? Zapatero es un enemigo del impuesto del patrimonio, a uno le choca. No, la historia es mucho más civilina. Y en un momento dado, y ahí estaba yo en el Consejo Económico y Social, por tanto, informando el proyecto de presupuestos correspondiente. La Comunidad de Madrid plantea suprimir el impuesto del patrimonio no de una vez, sino en una legislatura, mediante reducciones paulatinas en 4 años. Y esto se aprueba. ¿Qué ocurre en Cataluña? Cataluña en ese momento tiene un gobierno de izquierdas, el gobierno tripartito. ¿Qué hace un gobierno tripartito ante una cosa de este tipo? Hombre, si es un gobierno de izquierdas, naturalmente tiene que oponerse. Pero si además de izquierdas es un gobierno nacionalista, debería defender la autonomía. Claro, Madrid, vamos a ver, el impuesto de patrimonio recauda poco, quien sepa un poco de esto sabe que ahí el meollo está que si patrimonio y renta se declaran conjuntamente, si yo me traigo un tío para que no pague patrimonio, paga renta en mi territorio, eso es lo que me interesa. Entonces, ¿qué pasa? Cataluña no puede suprimir, o el gobierno catalán no puede suprimir el impuesto del patrimonio, pues sus votantes se le echan encima, pero no puede tolerar que Madrid ejerza su propia autonomía porque le hace competencia. Entonces, ¿qué pide? A través del gobierno central que o lo imponga o lo quite. Y en aquellos momentos que van bien las finanzas, Zapatero lo quita. Desaparece el problema. Pero fíjense la contradicción que tenemos ahí entre las dos cosas. Luego el problema vuelve a surgir, porque como saben, Zapatero lo establece otra vez. Rajoy promete que lo quita. No lo quita. No tiene ninguna pinta de que lo vaya a quitar nunca. No sé lo que prometerá la próxima vez, pero bueno. Y no solamente no lo quita, y esto creo que lo que voy a decir ahora, bueno, creo que es un tema muy comentado, no creo revelar ningún secreto si digo que se ha presionado al gobierno de la Comunidad de Madrid para que lo establezca. Creo que esto es bastante conocido. Madrid ha resistido hasta ahora, ¿no? Sigue sin tener impuestos sobre el patrimonio, pero nuestro liberal ministro de Hacienda ha presionado de una manera muy notable para ello. ¿Qué ocurre entonces? Fíjense que lo que nos ha pasado aquí es algo muy parecido a lo que ha ocurrido en la Unión Europea. Por eso les estaba diciendo que en el fondo el problema no es tan distinto. Es lo mismo que se ha hablado cuando se criticaron los impuestos sobre sociedades de Irlanda, cuando en un momento dado los alemanes, aprovechando que Irlanda tiene que pedir el rescate, intentan meterle de rondón una subida del impuesto de sociedades, a la cual afortunadamente los irlandeses resisten, pero el problema en esencia es el mismo. Y vamos a ver un poco cuál es la lógica. Bueno, hay en la terminología de la Unión Europea, hay una expresión que me encanta. Cuando se negoció el último tratado, el proyecto aquel de Constitución Europea, se diseñó un concepto que era algo así como competencia fiscal potencialmente distorsionadora. Ese era el término. Como diciendo, cuidado, naturalmente, quien ha negociado, los estados han resistido, pero quien ha negociado siempre desde Bruselas, desde la organización de la Unión Europea, ha ido a suprimir la competencia fiscal. Hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Bueno, ¿qué hace un gobernante en esta situación? O sea, un gobernante lo que quiere es tener impuestos y gastar. Pues el gasto le da votos. Claro, si llega la situación española en la cual el gobernante autonómico gasta y el Estado recauda y luego él le quita el dinero al Estado, está en una situación ideal. Yo digo que el sistema es muy defectuoso. Pero el planteamiento es
que el gobernante quiere gastar. ¿Qué ocurre si se bajan los impuestos? Que tiene un límite para el gasto. Siempre he dicho que la mejor, no la mejor, la única forma de bajar el gasto público es bajar los impuestos. Es que no hay otra. Todo Estado, unos en más grado que otros, pero todo Estado que tenga unos ingresos crecientes, se gasta esos ingresos. Siempre va a aparecer, pero hombre, tenemos dinero, ¿cómo no vamos a hacer más hospitales? ¿Cómo no vamos a asfaltar las calles? ¿Cómo no vamos a gastar en las escuelas si tenemos Incluso la Comunidad de Madrid, en determinados momentos, cuando los ingresos estaban disparados, porque estábamos subiendo los ingresos al 9% anual, el gasto público subía al 7, al 8, en competición de los ingresos. No, hay que subir más todavía. Y eso sí, en los informes del Consejo, como este era un consejo un tanto peculiar, por su propia composición le decíamos al gobierno, no gasten ustedes, cosa que un Consejo Económico y Social en este país no había hecho jamás. Pero, y luego Madrid hizo otra cosa, esto ya no es el Consejo, esto fue el gobierno. Cuando empezaron a verse problemas en 2007, el gobierno de la Comunidad de Madrid empezó a cortar el gasto. Mientras Andalucía y Cataluña disparaban, nosotros cortamos. Y eso ha contribuido a que Madrid pasara una crisis menos mala, al menos, que la de otros sitios, ¿no? Bueno, vamos a esperar por aquí. A ver, vamos a ver lo que hay detrás de esto, ¿no? Aquellos de ustedes que sean economistas habrán oído hablar del llamado modelo de Thibault, ¿no? El modelo básico sobre federalismo fiscal. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que si tenemos haciendas separadas, ¿no? Esto está pensado en el caso de los Estados Unidos, los votantes se pueden mover y al final acabaremos teniendo estados en los cuales haya impuestos altos y servicios públicos altos, y acabaremos teniendo estados donde hay impuestos bajos y servicios públicos más bajos. Con todo lo que eso implica. Se aplica en los estados, se aplica en las ciudades, ¿no? Se aplicó en la ciudad de Nueva York, hace menos tiempo en la ciudad de San Francisco, donde se suben los impuestos para subir los servicios, y buena parte de la clase media se va a vivir al área de la bahía, ¿no? Directamente. Entonces la gente hace lo que pone ahí. Votan con los pies. Se marchan a un sitio o a otro. Entonces, ¿qué ocurre si uno empieza a competir, si uno baja los impuestos? ¿Cuál es la gran crítica que se hace? La crítica que se hace lo que suele llamarse the race to the bottom, ¿no? La carrera hacia el fondo. Se dice, no, mire usted, es que si hacemos esto, acabaremos nivelando a la baja. ¿Por qué la Unión Europea se opone a las resistencias británicas inicialmente a la Carta Social Europea? Pues no, porque entonces los ingleses jugarían con ventaja y todo el mundo tendría que acabar reduciendo su nivel de protección social, que es lo mismo que dicen los norteamericanos sobre las industrias que se sitúan en el norte de México, lo mismo que decíamos aquí sobre los textiles chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Estado, los gobernantes, ¿qué quieren? Que no haya competencia. Esto es clarísimo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Este es el único gráfico que les voy a poner, pero que es muy, muy significativo. Vamos a ver. Cuando se dice esto de la carrera hasta el fondo, primero tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el nivel óptimo de gasto público? Tema enormemente discutible, pero para cualquier persona hay un nivel óptimo de gasto público. Unos dirán que es 10 y otros dirán que es 10.000, pero hay un nivel óptimo de gasto público. Bueno, lo que se dice ahí es que el gasto público debe ir creciendo mientras el beneficio que obtiene la sociedad es superior a su coste. En un caso será simplemente, unos dirán que la policía, ¿conviene gastar en policía o como en los Estados americanos en pagar a un sheriff y a un juez para que nos eviten esto? Pues sí, bueno, ya tenemos nuestro. Luego conviene hacer el punto que sea, pero habrá un punto
a partir del cual, hasta el cual el aumento de gasto público sea beneficioso, y el punto a partir del cual el aumento de gasto público sea perjudicial. ¿Qué es lo que dicen entonces los críticos de la competencia fiscal? Si vamos, imagínense en ese gráfico, que estamos en lo que he llamado ahí, el del centro, lo que están diciendo es que estamos en el 1, y si nos vamos a la izquierda, es decir, si reducimos el gasto público, estamos dejando de gastar unidades en las cuales el beneficio es mayor que el coste. Por lo tanto, estamos deteriorando el bienestar. ¿Vale? La gran pregunta es, oye, ¿y usted cómo sabe que está en el 1? ¿Por qué no me deja usted pensar que está en el 3, que creo que se aproxima muchísimo más a la realidad? Y si yo acepto que estoy en el 3, es que la competencia fiscal lo que hace es me eleva el bienestar, no me lo reduce, porque estamos dejando de gastar unidades que han ido mucho más allá del óptimo. Insisto, el óptimo es subjetivo, puede ser cualquiera, depende de la gente, pero esta idea de decir, si reducimos los impuestos, tenemos que reducir el gasto social y deterioramos el bienestar de la gente, esto es falso, esto es completamente falso. Además, no se sostiene, porque a esta pregunta nadie es capaz de contestar. Porque tendrían que reconocer lo siguiente, decir, oiga, ¿y si el gasto estuviera por encima del óptimo? Ahí ya no quieren entrar, ¿no? Porque pues la respuesta sería, bueno, naturalmente usted tiene que bajar el gasto. Bueno. ¿Qué hacen los gobiernos para solucionar esto? Es decir, el gobierno, véanlo desde el punto de vista de, me he saltado toda la parte de elección pública, pero bueno, en esencia, la idea de un gobierno de maximizador de sus intereses, lo que por las razones que hemos visto, es gastar, ¿no? ¿Cómo pueden evitar que haya esta competencia que les reduce el gasto? Pues sí, hay básicamente dos fórmulas. Una, ponerse de acuerdo, y otra, buscar una autoridad superior. Primera, ponerse de acuerdo. Es un problema típico de oligopolio. El término este de colusión perfecta entre estados, este me lo he inventado yo, a partir de un famoso concepto de Stigler. Stigler tiene en su teoría de la organización industrial el concepto de colusión perfecta. ¿Cuál es la colusión perfecta? Aquella situación en la que una persona no tiene ningún incentivo a cambiar de proveedor, porque al llegar a un acuerdo todos le están ofreciendo las mismas condiciones. Si a una persona le resulta totalmente indiferente tener un proveedor u otro, es que hay un oligopolio de colusión perfecta. Si hay un grupo pequeño de empresas. Bueno, este es el planteamiento de los estados y además que se defiende abiertamente. Vamos a ponernos todos de acuerdo para pagar esto. Y que nadie tenga incentivos a moverse a un sitio porque haya diferencias de impuestos. Ahora, ¿qué pasa con los oligopolios? También teoría económica básica. Los oligopolios son inestables, porque siempre hay incentivos para que uno de los oligopolistas rompa el acuerdo. Entonces, el oligopolista puede diseñar una estrategia de ruptura del acuerdo y quedarse con una parte del mercado. En España lo hemos visto, pues piensen en lo que era, los que tengan algunos años, lo que era el oligopolio bancario en España, las remuneraciones y cosas de este tipo, ¿no? Piensen que España era un país... a mí me fascinaba aquello cuando empecé a estudiar teoría económica, ¿no? Cuando se reunían los presidentes de los grandes bancos y salían y hacían un comunicado, decían, hemos decidido que la remuneración de las cuentas corrientes será del 0,50. ¿No? En un país normal estos señores irían a la cárcel al día siguiente, ¿no? Inmediatamente por haber pactado precios. No, aquí no. Bueno, pero era un oligopolio. Nadie imponía las cuentas. Cuidado que en Estados Unidos, sí. Estados Unidos, desde Roosevelt hasta Reagan, que es el que lo cambia, si no recuerdo mal,
por ley no se podía remunerar cuentas corrientes. La remuneración era cero. Se buscaba, cuando yo abrí mi primera cuenta en los Estados Unidos, como era muy modesta, aún recuerdo que me regalaron 6 vasos. Imaginen la dimensión de la cuenta, pero quien metía otra cosa le daba, porque no podían pagar. ¿Por qué? Porque había una ley. En España no había una ley. ¿Qué pasa con el oligopolio? Pues que un día al señor Botín se le ocurre empezar a remunerar las cuentas. Y luego lo hace otro. Y luego los bancos extranjeros. Y el oligopolio se acaba. En ese sentido, ¿no? Por lo tanto, los oligopolios son inestables y los gobiernos saben que son inestables, que es muy difícil llegar a acuerdos. ¿Cuál es entonces la siguiente etapa? Lo que tenemos ahí, la existencia de una autoridad superior que pueda obligar a las haciendas implicadas a llegar a un acuerdo y tenga capacidad para sancionar su incumplimiento. Esta es la línea por la que ha andado la Unión Europea durante muchísimos años, con todas las ideas de armonización y que se imponga una autoridad superior que vigile esto y la unión fiscal, y la unión fiscal nos acabaría llevando a esto, no a otra cosa. La unión fiscal sería un precioso oligopolio de estados. Se puede ver desde muchas maneras, yo lo veo desde ese punto de vista. Y en España, de forma menos definida, esto es exactamente lo que yo dije antes que planteó Cataluña. Hay un informe posterior de una institución, se llama algo así, no se fíen, yo soy malísimo para los nombres, debe ser el Alzheimer ya funciona, pero se creó hace no mucho tiempo y emitió un informe que era Consejo sobre tributación o competencia fiscal o no sé qué. Si a algunos les interesa lo buscamos. Bueno, lo cierto es que en ese documento se emiten grandes críticas a la competencia fiscal. Se habla de la autonomía, se habla no sé qué y tal, pero bueno, que no se puede permitir que una región baje los impuestos y que el gobierno central debe impedirlo. Por lo tanto, al final, por la propia naturaleza del oligopolio, es que la única manera de evitar esto es darle poder a alguien para que lo evite. Porque si estas personas que se reúnen no tienen un tipo encima que se lo imponga, va a acabar saltando el aparato, ¿no? Bueno, ¿qué podemos, y con esto acabo para que tengamos más tiempo para el coloquio, qué podemos hacer o qué podemos esperar de la situación actual? En primer lugar, lo que he dicho antes, se puede llegar a una solución racional o no. Muy probablemente no se llegue a una solución racional porque si observamos cuáles han sido las razones para la cesión de competencias del gobierno central a las comunidades autónomas, uno se encuentra las cosas más extrañas. Yo suelo contar siempre también, y esto es real, el Partido Nacionalista Vasco votó a favor de la ley del aborto de González a cambio de la presidencia del superpuerto de Bilbao. Cuestiones estrechamente relacionadas, como se puede ver. Entonces, ¿por qué se cede en los juzgados? Otra cosa disparatada. ¿Por qué en España los juzgados en principio son estatales, el juez es estatal, pero los funcionarios no? Los funcionarios son de las comunidades autónomas. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Es decir, o hay juzgados federales o hay juzgados estatales, pero que en un solo juzgado el juez dependa de uno y el personal dependa de otro. Lo mismo, son cesiones. Bueno, y yo te voto no sé qué y tú me das esto. Esta ha sido la forma en que se ha ido haciendo. Entonces, habría que, y es muy probable que se siga por el mismo camino, pero una solución sería intentar racionalizar un poco las cosas y procurar hacerlas con sentido común. Pero hay aspectos muy concretos en los que se insiste en la centralización. Por ejemplo, en el caso de la sanidad, ¿no? En el caso de la educación hay otros elementos que influyen, ideológicos, etc. Vamos a centrarnos en el tema de la sanidad. El tema de la sanidad
nos está planteando es que estamos ante un sector insostenible. Entonces, cogen las tablas de crecimiento de PIB y de crecimiento de gasto sanitario, en años buenos y en años malos, sistemáticamente el gasto sanitario crece por encima del PIB. ¿Qué significa esto? Que a largo plazo o gastamos todo en sanidad o cada vez tendremos menos dinero para escuelas o para carreteras, o cada vez tendremos menos dinero para tomarnos una cerveza porque nos estarán subiendo los impuestos. Por eso hay que verlo de alguna manera. Entonces, una de las cosas que se plantea es, vamos a ver, si esto el Ministerio recupera competencias, pues evitará, pues yo qué sé, que en Villaluenga de abajo haya un dispensario sanitario porque ya si lo hay en Villaluenga de arriba. O que si un hospital de Barcelona y de Madrid compran una máquina estupenda, pues que naturalmente como el del tío de Cáceres no va a tener la misma máquina. Pero es verdad que uno mira de, no sé, la sanidad americana. Mire usted, hay grandes hospitales. Mire usted, no hay grandes hospitales en Wyoming, ¿no? Los hay en Nueva York, y los hay en Boston, y los hay en Texas, y los hay en California. Pero no los hay en Idaho, ni en Wyoming, ni en sitios así, ¿no? Entonces se dice, bueno, si centralizamos estaríamos haciendo esto. Yo tengo mis dudas, primero, de que un ministro vaya a ceder a las presiones del tío de Badajoz directamente. Porque ya hemos visto que muchas de las grandes obras públicas absurdas no las hacen las comunidades autónomas, las ha hecho el Estado, naturalmente por presión de las comunidades autónomas. Y luego porque hay modelos alternativos. Por ejemplo, el problema de la sanidad, el problema que es el que se está pasando de puntillas y no se quiere entrar, pero es gravísimo aquí y fuera de aquí. En Estados Unidos, que tiene un problema sanitario, de financiación sanitaria grave, que todo indica que la reforma de Obama ha empeorado, al menos hasta la fecha, hasta los propios demócratas reconocen que ha sido un desastre. Lo que algunos están planteando es justamente lo contrario. Desde el Partido Republicano se planteó una mayor descentralización. Mire, dele usted al gobernador de Idaho competencias y que él se las arregle. Oiga, si tenemos un caso complicado, que lo mande a otro lado. Por tanto, hay una visión alternativa que permitiría reducir el gasto. Yo, sinceramente, soy escéptico, muy escéptico, de que haciendo un gasto centralizado podamos conseguir eso. En el caso americano, si hay un centro de lobbies, es el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, por lo menos, a diferencia de aquí, es transparente, eso es verdad, ¿no? Si no va al Congreso de los Estados Unidos y va a ver a un senador o un representante, tiene que decir a qué va y rellenar una ficha. Y la gente pone, he venido a ver al representante Smith porque queremos que se oponga a la ley tal. Ponen allí y efectivamente, ¿usted ha tenido? Sí, señor, mire usted, yo he tenido aquí 18 tipos que me han venido a ver para que me oponga a la ley tal y yo me voy a oponer a la ley tal. Aquí no, aquí es igual, pero no se dice, ¿no? Simplemente se engaña. Se engaña. Pero estamos en lo mismo, es decir, van a llegar elecciones, no sé qué. Y yo, oye, Rajoy, tú, que nos jugamos mucho en Palencia. Es que si no me das el hospital, pierdes Palencia. Y si pierdes Palencia, pierdes 3 diputados y entonces no te sale ya la cuenta de no sé qué. Bueno, vamos a hacer el hospital. Soy muy, muy escéptico con respecto a que se pueda reducir gasto centralizando. Es verdad que uno podría suprimir organismos, suprimir parlamentos, suprimir... Pero para eso ni siquiera necesita suprimir parlamentos. Los autonómicos pueden existir, se pueden reducir de manera sustancial, o se puede aplicar algo que ya dijo García Enterría, que para descanse, en un informe que hizo, dijo, hombre, lo razonable sería no pagar sueldo a los diputados, pagarle ustedes una dieta cuando vayan, y además, por lo que se ha comprobado en este país, controle el número de dietas.
Ustedes ya saben que cuando se creó el Consejo de Televisión, el último, antes el Consejo de Televisión era sueldo, coche oficial, secretaria, no sé qué, para cada consejero. Entonces ahora son solamente dietas. Con una norma muy sensata que dice, y no se podrán hacer más de X reuniones al mes, porque si no, el argumento, estos se reunirían por la mañana y por la tarde y acabarían ganando más de lo que ganaban antes, ¿no? Es decir, hay que partir de eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer, pero al final, para mí, el tema, y ahora sí que les prometo que acabo, prometí que después de las 9 no hablo. Para mí el tema fundamental está, por lo que decía antes, en la financiación. No se puede bajar el gasto si no se bajan los impuestos. Nadie va a querer bajar los impuestos si no lo recauda él. El gasto da votos y el impuesto los quita. Si el gobernante autonómico gasta, pero quien recauda es el gobernante nacional, es muy difícil encontrar una solución. Yo ahí sería partidario, en cambio, de una mayor descentralización. Por ejemplo, yo he propuesto alguna vez que en vez de tener este sistema de participación al 50% del impuesto sobre la renta, que el Estado reduzca su 50% y dé a las comunidades autónomas capacidad para establecer un impuesto propio sobre la renta. Ya está. Te baja la mitad. ¿Qué ganamos con eso? Mucho. Primero, que el Estado no tenga que andar mendigando para quedarse con algo, que es lo que está haciendo ahora, y pueda tener sus recursos y sepa que tiene sus recursos. Y segundo, que las comunidades autónomas puedan manejar su propio impuesto y sobre todo que el votante, porque ahora lo hacen, ya digo que Cataluña tiene muchos más impuestos que nosotros, pero el votante no lo percibe. El votante percibe que el 50 y tantos % que paga en Barcelona se lo está llevando el Estado. Es decir, aquí debería quedar claro que el Estado le está cobrando pues el 23 a esta persona y que es el gobierno catalán el que le está cobrando 30 con las últimas subidas que ha metido, por 24 y el otro. Yo creo que la solución iría por ahí, es decir, no por centralizar, sino por descentralizar. Aparte de que haya un tema de restricción institucional, y es que echar marcha atrás en esto tendría unos costes y sería nuevamente complicado. Yo sería mucho más partidario de ir a como se puede, y veremos qué va pasando, porque si esto se hace, verán ustedes cómo se crea inmediatamente una conferencia autonómica de presidentes para negociar los tipos de los impuestos. Vamos, me apuesto aquí con el que quiera que esa sería. Pero bueno, ya lo tienes ahí, ya hay un oligopolio. Y habrá otra señora que sea como Esperanza Aguirre que diga, oiga, yo no, yo solo voy a bajar a usted. Siempre habrá alguien que surja de esta manera, ¿no? Bueno, y este es un poco lo que les quería... Bueno, aquí estas son unas reflexiones sobre el tema de la unidad de mercado, que este es otro... Y ahora sí que acabo. Otro argumento que se utiliza. ¿Los diversos impuestos rompen la unidad de mercado? No. No es verdad. Lo que rompe el mercado son determinadas regulaciones que además están hechas para romper la unidad de mercado. La unidad de mercado le interesa a determinadas empresas, pero a otras no. Es decir, es más fácil controlar el lobby local, tener un lobby local y controlarlo. Por lo tanto, el problema no es de unidad de mercado, no es de reducción de gasto público. Y probablemente por la otra vía yo creo que llegaríamos a mejores resultados. ¿Mucha gente piensa lo contrario? Sin duda, pero yo pienso esto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué ha cambiado en la mentalidad de la gente en los últimos 100 años para que nuestros abuelos pagaran el 5% a lo mejor de impuesto del PIB y ahora el 50 y tantos, ¿no? Porque si había necesidad, antes había más necesidad que ahora, había más miseria, ¿no? La causa es clarísima. La causa es clarísima si uno estudia los datos. Lo que ha generado el crecimiento de la presión fiscal han sido las guerras. Una razón. Antes de la Primera Guerra Mundial,
El gasto público variaba según los países. En Inglaterra estaba en torno al 10% más o menos del PIB, países llegaban al 14 o 15, pero no más. De hecho, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, mucha gente piensa que será una guerra, será una guerra breve. Pues es una guerra muy cara, ya son ejércitos muy capitalizados y no hay dinero para mantener una guerra larga. Es decir, esto se decía, ya no es un ejército como el de Napoleón de una masa de infantería y unos pocos cañones, aquí lo que hay ya es, hay unos aviones y hay unos tanques y hay una artillería muy sofisticada, entonces no hay dinero para eso. ¿Qué hace el Estado? Encuentra dinero. La capacidad del Estado para recaudar fondos es notable, eso hay que reconocérselo. Pero no tan caras. Es decir, depende, vamos a ver, dependía también, se puede aplicar la teoría económica al ejército, ¿no? Por ejemplo, los británicos siempre tuvieron unas fuerzas armadas relativamente intensivas en capital. La marina es relativamente intensiva en capital frente a la infantería, ¿no? Los prusianos tenían una maravillosa infantería, pero era básicamente intensiva en mano de obra y capital humano. Es decir, los prusianos desarrollan un magnífico capital humano y, de hecho, en un momento dado, exportan oficiales. Cuando Alemania estaba dividida, todo príncipe o estado que quería tener un ejército mínimamente decente contrataba a unos cuantos oficiales prusianos, no cogía al renano nunca, se traía a un equipo de prusianos, ¿no? Bueno, el capital humano especializado, estos tipos lo hacían muy bien. Pero, aunque haya habido guerras, no exigían ese enorme gasto, porque una guerra moderna exige disponer de fondos y disponer de capital, y para los ferrocarriles y para otra serie de cosas. Y de hecho, si uno coge las cifras, observa cómo el gasto se dispara de una manera espectacular, pero los ingresos también. Es verdad que hay endeudamiento, pero los ingresos se suben de una manera espectacular. ¿Y luego qué pasa? Caen, pero muy poco. Nunca se vuelve al nivel anterior. Queda estabilizado arriba. El gasto se desvía. Empieza el gasto social. Con la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Sube enormemente el gasto. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué hace Attlee en Inglaterra? Con un aparato económico que había estado durante 5 años detrayendo una gran parte del producto que había generado la sociedad británica y orientándolo a la guerra. Pues baja un poquito, pero lo sigue detrayendo y crea el estado del bienestar moderno, ¿no? Realmente. Y esa es la razón principal. Si uno ve los datos de los últimos 100 años, se encuentra que tiene 2 grandes momentos de subida y a continuación hay una pequeña bajada, pero nunca se vuelve ni remotamente a los niveles anteriores. Yo creo que esa es la explicación más razonable de por qué hemos llegado a la situación a la que hemos llegado, que no es la peor. Recuerden ustedes, Inglaterra llega a tener, si no recuerdo mal, un tipo marginal del impuesto sobre la renta del 98% en determinados momentos. Thatcher lo deja en 40, pero cuando lo coge Thatcher debía estar en el 80 y tantos o en el 90, el marginal. Estados Unidos tenía unos tipos de impuestos sobre la renta altísimos, también, hasta Reagan. Luego los bajan, ¿no? O sea que para mí la explicación es: transforma una economía de guerra en una economía de gasto civil, básicamente. Hombre, nosotros sí, lo que no sé. Nosotros sí, porque esto sirve para casa, ¿no? Vale, yo quería preguntar lo que hemos asistido en los últimos, quizá 20 años, es a un aumento excepcional de la movilidad, ¿no? De la movilidad en todos los sentidos. También, naturalmente, la movilidad física de las personas de un sitio a otro. Mientras que hace 20 o 30 años, cuando uno se iba fuera, ya se iba fuera, entonces era una decisión muy difícil de tomar, entonces a lo mejor decidía irse o no.
Ahora, en cambio, es mucho más fácil irse a otro sitio, ¿no? Entonces, los estados europeos que tienen fiscalidades altas se están enfrentando ahora, yo creo de una manera creciente, con el hecho de que otros países compiten por el capital humano de los países europeos, precisamente siendo ese capital humano el que más aporta normalmente, porque es sobre el que se hace la mayor parte de la carga del impuesto, y cuando otros países con fiscalidades más bajas están atrayendo con ingresos netos finales mayores a ese capital humano, eso hace que el capital humano que existe en los países europeos o en otros lugares se escape, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde piensa que se puede llegar al equilibrio, ¿no? Es decir, porque este es un fenómeno que todavía no está demasiado generalizado, pero si los estados europeos pierden las personas que más aportan porque van a otros sitios donde tributan menos, al final solamente se van a quedar las personas que sacan un beneficio social derivado de que las personas que más aportaban estaban aportando pero dejan de hacerlo. Sí. Gracias. La pregunta es muy interesante, pero es muy compleja. Ya se me ocurren dos o tres cosas. Primero, algo de esto ya sucedía antes. Es decir, el tipo que estoy pensando no tanto en la colonización española, pero sí en las colonias inglesas. La gente se iba a hacer fortuna a Australia, al Canadá, no sé qué, y una persona cualificada ganaba mucho más dinero probablemente en los dominios que en la propia metrópolis. Esa es la base de la inmigración. Mismo que el capital, el rendimiento era más arriesgado, pero Inglaterra exporta capital desde el siglo XIX masivamente. ¿Por qué? Porque el rendimiento del capital era mucho más alto si invertía en otro sitio, ¿no? Como es lógico, había escasez de capital. Pero lo que usted plantea es cierto, y no solamente, aquí hemos hablado de competencia fiscal, yo, aunque no lo he desarrollado mucho, he hablado también de regulación e instituciones. Eso también es muy importante. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, hoy usted, sin salir de Frankfurt, en el despacho de su abogado, puede constituir una sociedad y domiciliarla en Londres. ¿Cuál es su problema? No es un problema fiscal, básicamente, algo tiene, pero no es básicamente fiscal, sino un problema de que se le aplica el derecho inglés, que es de sociedades, que es mucho más flexible que el alemán, y además le evita a usted el tener el consejo el consejo con los sindicatos de inspección, o no sé, el que está por encima del consejo de administración. Por lo tanto, usted puede tener muchos incentivos para este tipo de cosas. Bueno, desde mi punto de vista, esto es bueno, porque, y lo hemos visto, es decir, países que elevan enormemente la presión fiscal han tenido que frenarla porque la gente se va, la gente tiene derecho a marcharse. Yo creo que esto es algo que debemos defender. ¿Y qué es lo que se está planteando? Pues lo mismo, no, hace falta una unión fiscal internacional, hace falta un gobierno que fije los impuestos para todo el mundo. En realidad hay un tema de fondo, de mucho más calado, que es la frase con la que termino mi artículo que saldrá y me hago propaganda en Expansión pasado mañana. Digo, bueno, ¿realmente tiene sentido en un modelo como la socialdemocracia europea en economías abiertas? Es un tema porque la gente está pasando de puntillas. Hay mucha gente que piensa que no. Y ya no digo sea bueno o malo, pero las restricciones institucionales van a cambiar las cosas, sin duda ninguna. Pues habrá que leer el artículo claramente, porque ya me han dejado como 25 preguntas en la cabeza. Pero precisamente yo iba por donde has contestado, que es la pregunta que está en esta última diapositiva. ¿Es malo que muchas empresas alemanas se estén hoy domiciliando en Londres a causa de la mayor flexibilidad del derecho de sociedad inglés en comparación con el alemán? En España todos sabemos que esos empresarios son antipatriotas
y quieren que los niños se mueran y que no salga el sol por las mañanas. Los liberales, que no tenemos corazón y somos partidarios de una competencia fiscal, es porque queremos romper el principio de solidaridad fiscal y queremos que determinadas comunidades autónomas estén llenas de pobres que pagan muchos impuestos y las nuestras sean comunidades más ricas que pagamos pocos impuestos porque somos gente de mal, ¿no? Y porque no es que tengamos mal corazón, es que no tenemos. Sin embargo, después de oír tu charla, a mí lo que me sorprende es cómo sigue vendiendo. Porque yo estoy convencida que las razones económicas, ¿no? Los argumentos económicos están de nuestra parte. Es decir, la charla que has presentado me parece perfectamente fundamentada y creo que está de nuestra parte, o por lo menos, si no tenemos razón, que yo creo que la tenemos, sí merece la pena debatirlo y ponerlo encima de la mesa, y si no se hace, yo creo que es porque los del otro lado están apelando a cuestiones que afectan a los sentimientos de la población, como, pues eso, la solidaridad fiscal, todos los españoles tienen derecho a tener los mismos impuestos, sería una injusticia y todas estas cosas. Y cuando ya se trata de temas de empresa que se domicilian en otros países, a mí, gente con carreras terminadas, profesores de universidad, me han dicho, desde luego lo que no hay que hacer es comprar en tal tienda porque tiene su empresa domiciliada en un sitio diferente a España para pagar menos impuestos. El tipo, ¿no? Como si... que me dan ganas de decir, bueno, si estoy encantada de que tú pagues muchos impuestos, ¿no? Yo no quiero pagar tantos, yo haría lo mismo. Entonces, creo que es insoslayable, o sea, este obstáculo de los afectos, las emociones y tal, metidos en política, es insoslayable porque a ningún partido político le merece la pena tu propuesta. Eso por un lado. Y luego te quiero hacer una encerrona, con tu permiso, y es preguntarte qué te parece la sentencia de Bruselas respecto al céntimo sanitario. Si no te lo pregunto, me muero. No, bueno, te contesto eso porque la respuesta es puramente formal. Eso es muy simple. Es verdad que hay una norma que dice que no se puede... teníamos aquí un especialista en impuestos especiales, ¿no? Estaba por aquí este señor. No se puede gravar una realidad fiscal que ya está gravada por el Estado con un nuevo impuesto. O sea, pero en la práctica hace 1 año, 2 años lo cambiaron y sigue exactamente igual. O sea, el detalle es única y exclusivamente, en mi opinión, de derecho. No es un tema de fondo. No es que se ha hecho que se graba mucho, que se puede grabar. Es decir, si el Estado en vez de cobrar 1 céntimo hubiera cobrado 20, habría sido absolutamente legal. El problema es el de procedimiento, ¿no? Bueno, no, y el otro tema, bueno, yo creo que has expuesto muy bien la idea, bueno, yo creo que cualquier día te contratan ya en el gobierno directamente. Pero sí que hay eso, además, se mira media realidad, todo se distorsiona, porque claro, quien te dice eso es la gente que estaba entusiasmada porque una gran empresa internacional se establecía en España, porque confiaba en nosotros, en nuestra productividad, nuestros sueldos y tal. Y cuando en un momento dado se quiere ir, entonces que son unos miserables, porque quieren explotar a los otros. Y era para preguntarle, oiga, usted el año 60, cuando una empresa alemana se establecía aquí, ¿no piensa que es que venían a explotarle? Eso es lo que habría que preguntar. Y luego la gente ve, en el punto de vista pero lo que no se da cuenta es, por otro lado, se queja en los países en vías de desarrollo, la gente vive muy mal. Muy bien. Pero lo que no se da cuenta es que cada vez que se va una empresa a un país de estos, está elevando el nivel de vida. Mi artículo del lunes menciono, aunque sea de pasada, uno de los teoremas básicos del comercio, el teorema de igualación de precios de factores. Ese teorema dice que si hay comercio libre, aunque no se muevan los factores, si se mueven los factores es muy claro, pero aunque no se muevan los factores, el comercio libre tiende a igualar los rendimientos de capital y trabajo. Esto es lógico, porque en países de salarios bajos se van a establecer industrias muy intensivas en mano de obra y, por lo tanto,
esas industrias van a elevar los salarios y esas industrias, en cambio, van a desaparecer en los países europeos. Por lo tanto, si queremos una economía abierta, es que estas cosas son inevitables, pero la gente puede que ver las economías abiertas de manera asimétrica, ¿no? Lo que me conviene a mí y lo que no vemos de los otros. Pero estoy de acuerdo contigo en que hay ahí elementos pasionales en buena medida. Y en el caso de las comunidades autónomas también diría yo otra cosa. Vamos a ver. ¿Queremos autonomía o no queremos autonomía? Si queremos autonomía, la idea de que el gasto público per cápita, por ejemplo, en sanidad o educación, debe ser igual, es absurda, es incoherente. Si usted quiere que sea igual, no debe dar autonomía. Centralice, si ese es su objetivo. Si no, no tiene sentido, porque la base del federalismo fiscal, como digo, es que unos gasten más en unas cosas y otros gasten más en otras. Y compitan entre sí. No se puede tener las dos cosas, ¿no? No se puede decir mucha autonomía, pero que todos consuman igual. O mucha autonomía, pero cuidado al tío de enfrente que no se le ocurra bajar los impuestos. Son contradicciones continuas. Bueno, y con respecto a centralizar o no centralizar la emisión de deuda, ¿cuál sería tu opinión? Y por otra parte, con lo que has dicho de que se tendería a ser más o menos intensivo en el factor que sea más barato, más o menos están las paradojas, ¿no? La paradoja de Leontief, tienes algunas cosas de que no te van en contra de eso. Leontief es otra cosa, ¿no? Sobre que se termina... Es una definición del factor capital y el factor trabajo. Puedes terminar especializándote en el factor que no sea más barato, que sea menos abundante. Sí, pero ahí es un problema de definición de lo que es un factor. Si juegas con solo dos factores, el modelo se te va por todos lados. Si fuesen muchos sería... A lo que quiero decir, o sea, si fuesen muchos factores, ¿no tendrías ese problema? ¿O? No, lo tendrías exactamente igual, pero es un... Bueno, podríamos entrar ahí, pero me parece un poco complicado para la audiencia, ¿no? El tema de la paradoja de Leontief. Pero vamos, básicamente es un problema de definición. No, pero te iba a contestar la primera. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que te iba a contestar? Ah, la deuda. No, vamos ahí, tengo clarísimo. Estoy absolutamente en contra de descentralizar la deuda, pero en Europa y aquí. Si tú centralizas la deuda, estás creando unos incentivos perversos al gasto enormes. ¿Qué incentivo tiene una comunidad autónoma o un país europeo para dejar de gastar si de su deuda está respondiendo otro? Es que ese es el problema. ¿Por qué los alemanes se resisten como gato panza arriba a centralizar la deuda? Tienen toda la razón. Joder, dice, están los griegos gastando, ya gastaban antes. Si ahora yo les avalo la deuda, pues magnífico. Y en España pasaría exactamente lo mismo. Es decir, habría que ir a que un ayuntamiento pudiera quebrar o una comunidad autónoma suspendiera pagos. Si no, los incentivos, ahí sí que centralizar la emisión de deuda, para el tipo que está muy endeudado, le reduce sus costes, evidentemente. Pero introduce un gran ruido en el mercado. Toda la deuda es igual y los incentivos que tiene para reducir el gasto son nulos. Por tanto, yo ahí sí estaría claramente en contra de esos procesos de descentralización. Estamos en lo mismo. Fíjate, el gobernante autonómico gasta y gana votos, gasta mucho. Luego lo mete en la deuda y de la deuda responden otros. El incentivo para gastar más es evidente, ¿no? Sí, profesor, gracias por la conferencia. Muy bien. ¿Podría existir una correlación entre elegir una corresponsabilidad fiscal partiendo de otro sistema y menor gasto público total? Vamos a ver, es que depende de cómo me definas corresponsabilidad fiscal. Evidentemente no es el único factor. Tú puedes tener una serie de circunstancias. Vamos a ver, desde el gobierno central nada te impide limitar los impuestos, por ejemplo. Pasa que es difícil que lo vayas a hacer. O sea, habría que ver el modelo que diseñas. Me refiero a países como Suiza.
que son ejemplos con los cantones, países como Alemania, que bueno, ese tipo de países donde el federalismo está más implantado, ¿se puede decir que tienen un gasto público menor? En total, gasto público. No, bueno, Suiza al menos, pero Alemania no, evidentemente no. Pero eso depende de lo que estés buscando. La prueba es que si tú coges una serie histórica, con lo que te encuentras es con crecimientos de gasto público sin cambio institucional. Es decir, tú con el mismo diseño institucional puedes tener niveles enormemente distintos. Probablemente lo que te he dicho antes, porque no es esa la única razón. Hay otra serie de factores. Yo lo que estoy planteando es un análisis de equilibrio parcial muy concreto. Bueno, supongamos que todo está igual y vamos a cambiar solamente esta variable. Pero eso no significa que si yo cambio esta variable y cambio otras, pueda ser de muy alto gasto o de muy bajo gasto. Hay ejemplos en la realidad de todo, absolutamente. Es decir, Japón es un país centralizado con un gasto relativamente pequeño. Estados Unidos es un país descentralizado con un gasto relativamente pequeño frente a Europa. Y aquí tenemos, bueno, en Europa tenemos de todo. Sí, yo quería hacer una pregunta en relación con la aplicación de la deuda que comentaba antes el compañero. ¿Por qué se da por sentado cuando se responde a esa pregunta, como ha planteado él, por qué se da por sentado que el hecho de que se mutualice la deuda o se cree una deuda única implica necesariamente que todos los que participan de un tesoro único tengan que pagar lo mismo? Esa es la pregunta, porque yo he hecho un estudio desde la Universidad de Juan Carlos, según el cual los resultados que nos salía era que el tipo al que se paga la deuda, es decir, la media ponderada de tipos a los que cada Estado de la Unión Monetaria Europea paga la deuda, por esa misma deuda, si se emitiera conjuntamente, se ahorraría en tipo en torno a un 20%. Entonces, si hay un ahorro en tipo por poder emitirla conjuntamente y ese ahorro en tipo se puede repartir entre los emisores de la deuda, de manera que aquel que cumple menos determinados objetivos pague menos de la deuda, tenga una bonificación con respecto al tipo de interés que se paga por parte o que se le paga al que ha adquirido la deuda. Es decir, el hecho de que el que ha adquirido la deuda perciba una remuneración única, la que sea, a la que se pueda colocar esa deuda en el mercado, pero que después el reparto de sus costes se haga de una manera en función del resultado en materia de cuentas públicas saneadas que ese Estado tenga, también puede significar un incentivo claro y evidente a que no se produzca el endeudamiento solo porque la garantía sea el conjunto. Y eso da una mayor liquidez a la deuda que se emita. Es decir, que no, a mí no me parece bien. Es decir, la versión simple puede ser que efectivamente si yo puedo emitir deuda y otro puede emitir, y esto es barra libre y todos nos hacemos responsables, al final evidentemente el que tiene una situación, digamos, de más garantía es el que al final se está echando en su hombro toda la deuda de los demás y evidentemente el incentivo de los demás a endeudarse va a ser mayor. Pero si se diseña convenientemente una tabla de incentivos con respecto a esto, no tiene por qué producirse ese efecto. En teoría tiene usted razón. Yo lo que veo es el diseño institucional realmente muy difícil de llevarse a la práctica, porque quien está pidiendo mutualizar la deuda es precisamente para no hacer eso. Bueno, digo, desde el punto de vista teórico, hay algunos modelos de este tipo que es verdad, lo que digo, es verdad que se reduciría no solo el interés de la deuda de los países que están pagando más, sino el interés medio. Eso está claro. Pero yo veo muy difícil un diseño institucional de esta naturaleza, sinceramente. Sí. Era yo el que podía haber tenido algo más de información. Usted era el experto el experto de impuestos. Ya decía yo que había un experto. Lo cierto es que efectivamente concuerdo con su análisis en el sentido de que la disputa era una cuestión puramente formal, puramente jurídica, de ajuste o no a la letra de la directiva comunitaria del impuesto español. Y quizás no tenga demasiado interés. No es un problema de fondo. No es un problema de fondo.
cabría en todo caso valorar las responsabilidades políticas de aquellos que adoptaron la decisión de seguir adelante con el impuesto, con la información que se tenía en aquel momento, etcétera. Y aprovecho para recomendar un artículo de la persona que probablemente sepa más de estas cuestiones, y en El País del día 27, del jueves pasado. Sobre el caso este. Sí, sobre, bueno, es un artículo, Juan José Escobar La Sala. Pero bueno, en cuanto a la cuestión de fondo, pues de lo que se trataba era de una cuestión que tiene mucha lógica. Yo creo que no hace falta ser un entendido en estas cuestiones para ver que no tiene ninguna lógica el hecho de que el Estado exija todos los impuestos y las comunidades autónomas gasten el dinero. Entonces, pues es lógico que habría que intentar de algún modo descender, que se corresponsabilizara de algún modo cada nivel de la administración de sus gastos con los ingresos, con los impuestos que existían para ello. Y bueno, esto parece que no se hizo bien en este caso, evidentemente. Aunque aquí yo creo que todos somos partidarios de que esa descentralización se lleve a cabo hasta el extremo, hasta llegar a la descentralización en el individuo. Bueno, no, pero aquí fíjense, ya no me refiero a opinión. Mucha gente realmente está convencida, probablemente por la información que se transmite, dice, si cerramos las comunidades autónomas, ahorramos no sé cuántos. ¿Por qué? Porque hacen un simple cálculo contable. Yo qué sé cuántos hay, 1000 diputados, no sé cuántos diputados autonómicos habrá, pero 1000, habrá más de 1000, imagino, 1500, los que sea, quitamos no sé qué más, no sé qué consejos, más tal. Y eso es el planteamiento que normalmente se hace, ¿no? Cuando realmente el tema de fondo, usted ha visto muy bien, es otro. Bien, profesor Cabello, antes que nada quiero darle la enhorabuena por su, desde mi punto de vista, acertada conclusión a esta reflexión. Bien, en los últimos meses estamos viendo un intenso y aclarado debate en torno a las balanzas fiscales. Y un argumento recurrente es que los impuestos los pagan las personas, pero se tiende a olvidar que el gasto lo ejecutan los territorios. Entonces, mi pregunta es, ¿qué incentivo tienen los gobernantes de territorios, de comunidades autónomas, donde la mayor parte del electorado se beneficia por una cuestión de renta de un mayor nivel de gasto social sufragado y financiado por la denominada solidaridad interterritorial, que en España tiene prácticamente un carácter ilimitado y que permite a comunidades, por ejemplo, como Extremadura, que más del 30% de su población empleada esté en nómina del sector público? Entonces, esta es mi pregunta. Y, en segundo lugar, ¿cómo hemos podido realmente desarrollar un proceso de corresponsabilidad cojo precisamente por estar anclado a esa transferencia ilimitada de recursos que hace que comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura, que suman más del 25% de la población española y que mayormente se benefician de unos niveles de gastos sociales superiores y que además, por una cuestión demográfica, cada vez tienen más peso electoral, pues, en fin, cómo se puede compaginar esa mayor corresponsabilidad que hemos visto en los últimos años con la transferencia de impuestos como el IRPF con este tipo de transferencias ilimitadas de recursos. Muchas gracias. Sí, estaba mirando aquí efectivamente los datos. Vamos a ver, aquí hay muchas cuestiones. Por un lado, todo sistema tiene un elemento de, llamémoslo, solidaridad, de transferencias. Todo sistema, pero por la renta personal, ¿no? Que depende de cómo me defina esto, pero no cabe duda de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que si no ha cambiado era el de renta per cápita más alto de España, pues estaba transfiriendo a los otros. Yo vivo en la calle de la Gasca y le garantizo que los de la calle de la Gasca transferimos rentas a los que viven en Villaverde de una manera espectacular. Bueno, el problema es fijar este tipo de cosas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que tenemos efectivamente una serie de regiones, y esta es una buena base del problema de aquí, porque en el tema catalán, por ejemplo, hay muchos argumentos de peso, muchos. Y el tema que usted ha planteado de Extremadura es que lo de Extremadura y Andalucía es un escándalo. Es que salen una vez y otra vez, y pasan los años,
Y no cambian las cosas. Seguimos teniendo los mismos, como digo, son básicamente instituciones basadas en la transferencia y en el gasto público. Pero hay otro punto que usted no ha tocado, que está muy relacionado con esto. Y vuelvo al tema de la competencia. Vamos a ver. Cuando yo presento esto, una crítica que se me hace muchas veces, es decir, bueno, mire usted, es normal que a usted le salga que Madrid o el País Vasco son las comunidades más ricas, pues estén en los puestos altos, y los otros, Extremadura, Andalucía, están en los bajos porque son los más pobres. Es decir, si un país es más pobre, necesita más gasto público, necesita más intervención del Estado. Por lo tanto, la relación causa-efecto que usted establece está mal, porque realmente están en esa situación porque son pobres, no son pobres porque están. Bueno, si uno mira índices comparados, y se coge de los pocos sitios donde se han hecho índices, este tipo de índices realmente hay muy pocos en el mundo. Los americanos y los canadienses tienen dos, el Fraser Institute hace uno para Estados Unidos y Canadá, el Pacific Institute hace uno para Estados Unidos. Hay algunas cositas pequeñas, se han hecho en México muy flojitas, en la India, pero muy poco. Y Alemania sacó el año 11, hay una referencia aquí, por primera vez un índice. Creo que el nuestro es bastante mejor que el alemán. Pero Alemania tiene un índice, hay muy pocas cosas. Si miramos el americano, que es el más fiable, uno no encuentra que en el americano los estados de mayor renta como Madrid, País Vasco, que podría ser Nueva York, California, estén en los puestos de arriba, y los estados más bajos, yo qué sé, Missouri, Tennessee, etcétera, están en los puestos. No, al revés. Muchos de los estados del Deep South, del Viejo Sur, están en puestos altos, y Massachusetts y Nueva York están en puestos muy bajos. ¿Por qué? Porque lo mismo igual que nos ocurre en Europa. Si hacemos un índice de libertad económica, podemos encontrarnos con que Estonia está mejor que Alemania. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas precisamente competitivas para decir, mire usted, yo con los alemanes no puedo competir en muchas cosas, pero sí puedo competir en impuestos, en regulación, en tratamiento fiscal, etc. Esto ocurre, insisto, en la Unión Europea, ocurre en los Estados Unidos, pero no ocurre en España. En España, precisamente por el sistema de subvenciones y transferencias, las regiones que están mal son las más intervencionistas. Lo que yo saco aquí en este índice y me sale de rojo, esto no es que sean pobres, son pobres, pero no es, lo que me sale aquí es la regulación y el peso de los impuestos. Y coincide. Entonces aquí nadie se ha planteado decir, bueno, yo voy a reducir los impuestos. ¿No? Un tipo de Andalucía paga más impuestos que un tipo en Madrid, en igualdad de condiciones. Y en Extremadura paga más impuestos que un tipo en Madrid, en igualdad de condiciones. Claro, es mucho más cómodo. Está el voto, ¿no? El voto garantizado y el voto cautivo. O cortas esto, o el problema simplemente no tiene solución. ¿Qué incentivo tiene? Hablábamos del de Extremadura, ¿cómo se llama? El Monago, que aparte de, según he leído en el periódico, ha engordado 8 kilos desde que está en la presidencia, y venían 2 fotos de ahí. No ha cambiado prácticamente nada de la región. Pues la idea es ir a sobrevivir. Yo gestiono un poquito mejor que el otro, pero muy poco más. Pero esta idea de, oiga, usted tiene posibilidades para atraer inversión. La gente no se ha marchado de Extremadura por casualidad, hay muchas circunstancias. Usted hay circunstancias que no puede controlar, pero otras sí las puede controlar. Usted no tiene el menor interés en controlarla. Y eso no se dice, eso no lo dice nadie en este país. Por eso digo que este índice es interesante, no por reflejar niveles de pobreza, sino por reflejar lo que están haciendo las políticas económicas. Hay otro dato que presentamos aquí, que se lo dejo para que reflexionen, ¿no? Hay un capítulo aquí sobre
Una vieja cuestión de en qué grado la ideología de un partido condiciona la política económica. Hay básicamente dos teorías. Una que dice que el partido que quiere ganar elecciones tiene que ir al centro y otra que las ideas de alguna manera importan. No entro en cuál es la buena o la mala. Lo que sí indica, y hay nuestro estudio y el estudio de los alemanes, que digo de hace poco, insisten, es que la convergencia es mucho mayor en políticas estatales que en políticas regionales. Los Länder alemanes, según dice esta gente, tienen políticas que difieren más unas de otras de las que tienen el gobierno de Berlín cuando están los socialdemócratas o los cristianodemócratas. Y en España claramente ocurre lo mismo. Es decir, el gobierno de Rajoy es un poco la continuación de, digamos, de Zapatero 2, cuando Zapatero cambia, ¿no? El Zapatero 1 es distinto, ¿no? Por distinto a Zapatero. Es que el enfoque del gobierno de Zapatero es radicalmente distinto uno de otro. Uno es Zapatero 1, menos locoide y tal, y luego Zapatero 2 cuando ya le llaman por teléfono y le pegan 2 gritos. Y entonces el tipo pues se achanta y hace otro. Bueno, pues esto que llamamos Zapatero 2, el gobierno de Rajoy es la continuación de Zapatero 2. Claramente. Hay razones, que intentamos explicar por qué ocurre eso, pero el dato creo que es interesante. Y cuando uno estudia las comunidades encuentra también más diferencias entre las comunidades que entre los gobiernos centrales, considerando los mismos partidos. Es decir, probablemente el PSOE en Andalucía, el PSOE en Andalucía y el PP de Madrid se diferencian mucho más que el PSOE y el PP en la Moncloa. Esa es la idea. Quería preguntarte si tú crees que, igual que ha sucedido en otros aspectos de la economía, por ejemplo, en el caso de la moneda, yo que soy bastante euroescéptica, no tengo corazón, ya eso lo explica todo, creo que en el caso de la moneda el hecho de que exista un euro ha beneficiado a que se mantenga cierta coherencia o cierta sensatez que hubiera existido ante la crisis financiera. Creo que si hubiéramos tenido una peseta en manos de nuestros liberales ministros de Economía y de Hacienda, todavía ha sido el acabose, ¿no? Entonces, en este sentido, la norma europea, o sea, el hecho de tener un euro y un Banco Central Europeo, etcétera, probablemente, tal vez, creo que ha podido ser bueno porque ha impedido que nos llevemos la manta a la cabeza y hayamos hecho barbaridades. ¿Crees tú que eso puede darse en el caso de esta peculiaridad española en la que los gastos y los ingresos nacionales y autonómicos están tan poco en el peor sentido de la palabra, de manera que ingresan unos y gastan los otros y eso permite que gasten mucho más, que prometan mucho más, etcétera? ¿Crees tú que de alguna manera la llamada armonización fiscal europea puede hacer que nos tiren de las orejas también en esto y tengamos que comportarnos con cierta sensatez? Puede ser, depende de lo que salga, pero el tipo de armonización que tengas, porque yo tengo serias dudas de que la armonización vaya a ir a la baja, es decir, por un impuesto que es el que más se ha discutido, la armonización, que es sociedades. Si se armoniza sociedades, ¿dónde iríamos? ¿Hacia el modelo alemán, hacia el irlandés? Yo me temo como que vamos a ir hacia el modelo alemán. Entonces, tú fíjate en lo que dices del euro, claro, lo que estás planteando es, el euro es que los gobiernos pierden su soberanía, ¿no? Probablemente el euro yo creo que se hace mal, crea una serie de problemas. Es verdad que la crisis, una vez desatada la crisis, es mejor estar agarrado allí que estar fuera. También te diría que la burbuja española no se habría producido nunca fuera del euro, porque tenemos muchas experiencias de que habría estallado mucho antes y habríamos seguido como siempre, que no digo que sea bueno ni que sea malo, pero que sería diferente. Pero en el fondo tú lo que estás planteando es, bueno, vamos a renunciar a la soberanía. Aquí, ¿qué es lo que tenemos a escala autonómica, ¿no? Si nos metemos aquí, como decía antes,
eliminamos la solución vía competencia y vamos a una solución. Tu planteamiento sería el de los de UPyD. Vamos a centralizar aquí el tema porque de esta manera evitamos disparates. Bueno, vamos a poder hacerlo. Tú piensas que el tema del euro es un poco diferente, porque el euro no lo controla, tiene un control mucho más limitado los gobiernos y el Parlamento. El euro, imagínate un euro, como bien planteó, que estuviera controlado por el Parlamento Europeo. Pues para salir corriendo directamente, ¿no? O sea que depende de la institución que tengas ahí.